Buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga en este día, en este sábado. Hoy quiero compartir un trozo de la palabra del Señor, un pasaje en Marcos, capítulo 4, en el versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor: Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este fue un día bastante ajetreado del Señor, un día en el que habían hecho ya muchísimos milagros. Un día había sanado, curado, limpiado al leproso, a la suegra de Pedro. Mateo nos da también una reseña de todo lo que el Señor había hecho en este día. Ya era la tarde, ya era caída bien la tarde, ya casi estaba que terminaba el día. Y la pregunta con este pasaje es: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Si hago esta pregunta, quizás en una iglesia todo el mundo dirá: claro que yo conozco a Jesús, por supuesto que Jesús es mi Señor, por supuesto que Jesús es mi Redentor, por supuesto que todo el mundo diría que sí. Pero estos discípulos iban a experimentar la experiencia de conocer quién era Jesús. Ya ellos habían visto los milagros que el Señor había hecho. Y el Señor había propiciado este momento. El Señor primeramente dice: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Debemos entender algo, que cuando Dios habla, cuando Jesús dice, la palabra de Dios se cumple. Jesús estaba muy cansado, muy cansado. Aquí Jesús mostraba su humanidad, de que Él era un hombre, Dios hecho hombre, que sentía cansancio, que sentía hambre, que se agotaba, que sintió angustia, como sentimos todos nosotros. Pero dice la palabra en el versículo 36 que despidiendo a la multitud le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y habían otras barcas con él. O sea, tal como estaba, no dieron tiempo de mayor cosa. Jesús iba con ellos. Pero dice la palabra que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se estaba empezando a inundar las barcas. Marcos dice que habían otras barcas. Pero aquí el tema es que en medio de esta gran tempestad, cuando la palabra de Dios dice violenta tempestad, significan que eran ráfagas de viento, eran truenos, eran una tormenta no vistas por estos hombres, que era normal que se presentara y que se levantara en el lago, en el mar de Galilea, por cuanto este mar estaba en una depresión, estaba a 210 metros bajo el nivel del mar, y alrededor había montañas y habían unos picos por donde entraba el viento frío del mar Mediterráneo. Cuando ese contraste, el viento frío y el viento caliente se juntan, se producen unas súbitas, intempestivamente, unas grandes tormentas. En este momento Jesús iba, pero mostrando su cansancio, dice la palabra que se quedó dormido en un cabezal, en la parte, o un cojín llaman, en cuero. En ese lugar nuestro Señor Jesucristo se quedó dormido. Pero esta violenta tempestad, era una violenta tempestad. Estos hombres estaban aterrorizados. Dice que el versículo 38, él estaba durmiendo en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron. Estos hombres no podían entender cómo este Señor Jesucristo podía dormir en medio de una tormenta. Otro aspecto que nos muestran aquí es que siempre el caminar con Jesucristo
va a traer este tipo de adversidades. Nadie dice que seguir a Cristo va a ser algo bonito, algo sin problema, algo sin altibajo, como muchos lo quieren brindar. Jesucristo dijo que tendríamos aflicciones. Jesucristo dijo que tendríamos pruebas, pero que Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuál sea tu prueba, no importa cuál sea tu circunstancia, el punto aquí es confiar. Dios hombre estaba confiando en su Padre en medio de una tormenta violenta, en medio de una ráfaga de viento. Jesús estaba durmiendo. Y este hombre le despiertan, pero notemos algo que dice que le despiertan, ellos le despiertan y le dicen: maestro, no te importa que perezcamos, no te importa que fracasemos, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que nos inundemos. Quizás había algo de sarcasmo, habían tantas cosas, y obviamente de entender en este momento tan difícil que estaban viviendo, que unos dijeran unas cosas, que otros dijeran otras cosas. Era un momento angustiante, era un momento apremiante el que estaban viviendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento. Es importante que notemos esto: reprender, ató el viento. Reprender viene de pitimao, que significa censurar o amonestar, prohibir, ordenar. Jesús aquí estaba viendo, y esto lo que muestra cuando dice violenta tempestad, es que esta tempestad era un poder satánico, un poder violento de Satanás, que quería obstruir, que quería oponerse al plan de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que más adelante viene que Jesús iba a cruzar a la tierra de Gadara, tierra de gentiles, donde allá haría la liberación a 2 hombres que estaban poseídos por demonios, por legiones de demonios. Por supuesto que Satanás se quiso levantar, oponer para que Jesús no cumpliera ese propósito. Pero cuando Dios dice pasemos al otro lado, significa que va a pasar al otro lado. No está pidiendo permiso, y reprendió al viento, ató al hombre fuerte, lo ató y le dice al mar: calla, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Vino la gran calma a la voz. Esta tormenta nunca había sido vista, porque estos eran hombres pescadores. Pedro era pescador, su hermano era pescador, Jacobo era pescador, Juan era pescador. O sea, todos habían pescado. Ese era el medio donde ellos pescaban constantemente todas las noches. Pero nunca habían visto una tormenta de esta magnitud, al punto que gritaban. Y Jesús se levantó y reprendió y calmó la tormenta. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Pero con ese amor Jesús no los reprende, no los regaña, no los trata mal, sino que los exhorta. Jesús les está diciendo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Podríamos decir que Jesús estaba diciendo: ¿por qué tan poca fe si yo estoy con ustedes? Si yo estoy en esta barca, si mi presencia va con ustedes, ¿por qué han de temer? Es lo que Jesús nos dice siempre a nosotros. Aunque los discípulos tenían poquita fe, era fe. Es lo suficiente que Dios necesita para levantarnos, para fortalecernos. Pero el gran asombro, el mayor asombro, aún más que la tormenta, es cuando ellos se preguntan en el versículo 41. Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya el asombro no era por la tormenta, porque pues ya vieron que la tormenta se había apagado, pero era ver que a la voz de Jesucristo la tormenta se cayó, que el mar se cayó, que hubo una calma total. Estos hombres, repito la pregunta, ¿conoces a Jesús? Estos hombres estaban experimentando quién era Jesús, quién era el que los había llamado para seguirle. Este es Jesús, el que calma la tormenta.
Entonces, primero en enseñanza en este día que quiero dejar estos 3 puntos. Si Jesús dice, se hace. Pasemos al otro lado y pasaremos al otro lado, siempre y cuando tengamos fe y confiemos. Segundo, Satanás está derrotado. Satanás es un derrotado en la cruz del Calvario. Satanás en la cruz del Calvario se cumplió Génesis 3:15. Satanás su cabeza fue aplastada en la cruz del Calvario. Y sin embargo muchos van el domingo a la iglesia. El motivo por el que vamos el domingo a la iglesia es para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es para darle la gloria, es para darle la honra. Y sin embargo muchos van el domingo de adoración a pelear con Satanás, a patear a Satanás, a ponerle supuestamente el pie en el cuello a Satanás, a atar a Satanás. Ya Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Satanás no tiene poder sobre quienes creemos en Jesucristo, únicamente en aquellos que le dan el espacio, le dan la puerta abierta. Pero Satanás es un derrotado y que en Cristo nosotros tenemos la victoria. Tercero, no importa la tormenta que se levante en tu vida, si Jesús está presente, la victoria está asegurada. Si Jesús está en nuestra vida, no tenemos de qué temer. Tampoco esto significa de que no vamos a tener problemas, también como muchos dicen. Que no nos puede dar ni una gripa porque estamos en pecado. No, tendremos aflicciones, tendremos pruebas, pasaremos diferentes circunstancias. Pero lo que debemos entender es que mientras estemos aferrados a Él, como dice Juan 15:5, apartados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Es aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, es abrazarnos, es entender que pase lo que pase, mientras estemos firmes, mientras estemos con Él, en Él, caminemos con Él, Él esté en nuestras vidas, no importa lo que se quiera levantar. Jesucristo ya nos dio la victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que cada vez que tú vayas a tu iglesia local, mañana que te reúnas, vas a adorarle, a darle lo mejor, ofrendas de alabanza y de adoración. Eso es lo que vamos a hacer el domingo en nuestras iglesias y no a estar amedrantado porque Satanás es un derrotado. Entonces, para terminar, si conoces a Jesús, adórale, fortalécete y descansa en Él. Y si no le conoces, hoy es un buen día para que vengas en Él en arrepentimiento, para que te rindas a Él, para que reconozcas que necesitas un Salvador, que nazcas de nuevo y que le permitas a Jesús ser el Señor y amo de tu vida. Hoy es un buen día para hacerlo. Dios te bendiga grandemente en este día, para que confíes, para que descanses en el Señor y para que sepas que en manos de Dios somos más que vencedores. Dios te bendiga grandemente en este día.